Bienvenidos una vez más a Reflexiones de la Biblia. Hoy tenemos un tema basado en el libro de Josué, pero como hacemos siempre, vamos a hacer una oración para que Dios pueda ayudarnos a entender su palabra. Te invito a orar allí donde estás. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a tu presencia, Señor, para agradecerte por este día de vida. Y en este momento que vamos a leer tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender y que por sobre todas las cosas podamos llevar a la práctica aquello que aprendamos de ti. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de meternos al texto bíblico, quiero invitarte a que puedas suscribirte al canal si es de tu agrado y que puedas también compartir este video con la mayor cantidad de personas posibles. Cuanto más personas escuchen esta reflexión, esta y todas las que vamos compartiendo, más personas van a conocer de la Biblia. Te invito a abrir el libro de Josué, el capítulo 3, los versículos 11 en adelante. Esta historia es cuando el pueblo de Israel cruza el río Jordán. Dios ya había hecho un milagro años anteriores cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo y ahora se encuentran en una situación parecida donde tienen que cruzar también una parte de agua, en este caso un río, y Dios hace un milagro allí que queda registrado y que podemos sacar diferentes aplicaciones para nuestra vida. ¿Me acompañás a leer? A partir del versículo 11 en adelante dice así: El arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se mojen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán formando un muro. Aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeratán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, quedaron separadas por completo, mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová permanecieron firmes sobre suelo seco en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, y todo Israel pasó por el cauce seco. Qué historia interesante, ¿no es cierto? El pueblo de Israel cruzando un río en seco, mientras hay agua, porque seguramente has visto en alguna oportunidad, o quizás te ha tocado estar en un lugar donde el río se seca porque no llueve. Pero mientras hay agua, si uno tiene que cruzar un río o un arroyo, obviamente te vas a mojar. En este caso Dios hace un milagro deteniendo las aguas, como ya lo había hecho antes, pero en el mar ahora lo hace en el río. Ahora, ¿por qué estamos leyendo esta historia? Bueno, tiene una aplicación que creo que puede ser muy interesante. Cuando Dios le dice al pueblo que va a cruzar el río en seco, les da una tarea, y acá hay justamente un principio que es el que yo quiero rescatar en la reflexión de hoy. Fíjate allí en el versículo 13, creo que ahí está la clave. El versículo 13 dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se mojen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán formando un muro. ¿Notaste el detalle? Dice que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca se mojen, ahí se van a detener las aguas. En otras palabras, hasta que los sacerdotes no metían el pie en el agua, hasta que los sacerdotes no se mojaban los pies, las aguas no se iban a detener. Y este es un principio interesante. Dios nos enseña a lo largo de la Biblia
que existe una unión llamada divino-humana. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que como seres humanos tenemos que hacer nuestra parte y esperamos que Dios también haga su parte en las cosas que nosotros le pedimos. Esta historia nos muestra ese principio. ¿Cuál era la parte que tenían que cumplir los sacerdotes, que en este caso representaban al pueblo de Israel? Exacto, mojarse los pies, meter los pies en el agua. ¿Cuál era la parte que tenía que hacer Dios? Detener las aguas. Por lo tanto, acá se cumple este principio. Por ejemplo, hoy hablábamos de el cruce del Mar Rojo. Dios le dice a Moisés, ahí en el libro de Éxodo, cuando vos extiendas la vara hacia el mar, yo voy a dividir las aguas. Hasta que Moisés no extendió la vara, su mano con la vara, las aguas no se dividieron. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó a Lázaro, Jesús dijo, corran la piedra. Hasta que las personas no corrieron la piedra, Jesús no hizo el milagro. Y vos te preguntarás, ¿cuál es el sentido de todo esto? Si Dios podría haber hecho los milagros igual, podría haber resucitado a Lázaro sin necesidad de que corran la piedra, podría haber detenido las aguas tanto del Mar Rojo como del Jordán, sin necesidad que en el caso de Moisés extendiera las manos, o en el caso de los sacerdotes, mojen sus pies. Es justamente el principio que estamos hablando. El principio de la unión divino-humana. Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte para que Él pueda hacer la de Él. Déjame compartirte una cita de una escritora cristiana que dice de la siguiente manera. En esto se revela cómo obra el principio divino de cooperación, sin la cual no puede alcanzarse verdadero éxito. De nada vale el esfuerzo humano sin el poder divino, y sin el esfuerzo humano, el divino no tiene utilidad para muchos. Para que la gracia de Dios nos sea impartida, debemos hacer nuestra parte. Su gracia nos es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, nunca para reemplazar nuestro esfuerzo. ¿Qué te parece? Dios nos enseña este principio para que entendamos que hay una parte que nos corresponde a nosotros. Dios quiere hacer su parte, Él siempre quiere hacer su parte, pero no puede hacer su parte hasta que nosotros hagamos la nuestra, hasta que vos y yo hagamos la nuestra. Repito, ¿cuál era la parte que tenían los sacerdotes? Muy bien, mojar los pies en el agua. Hasta que ellos no mojaban sus pies, las aguas no se iban a detener. Ahora quiero llevarte a aplicar esta historia a nuestra vida cotidiana. Quiero llevarte a pensar cuáles son las cosas que vos estás esperando de Dios. Eso que esperás quizás hace mucho tiempo, o puede ser poco tiempo. Pero eso que estás esperando que Dios cumpla, Dios también espera que vos hagas tu parte. ¿Cuál es tu parte? Mojar los pies. Por supuesto, simbólicamente hablando. Vos sabés cuál es tu parte. Vos sabés lo que tenés que hacer. Hacelo y vas a estar en posición de reclamar la promesa de Dios. Es decir, Señor, yo estoy haciendo mi parte. Necesito que vos hagas la tuya. Por eso quiero animarte para que a través de esta reflexión puedas pensar qué es lo que estás esperando de Dios y empezar a hacer tu parte para que Dios haga la suya. Si ya empezaste a hacer tu parte, continúa así. Dios ya te va a contestar. No desesperes. Dios nunca deja sin respuesta. Está en nosotros el saber descubrir esa respuesta. No te desanimes. Toma tiempo para orar. Toma tiempo para hablar con Dios y conocer su voluntad. Por eso quería dejarte esta reflexión. Deseo de corazón que Dios te bendiga muchísimo y que recuerdes que hay una unión divino-humana, que una parte te corresponde a vos y otra parte le corresponde a Dios. ¿Te parece que cerramos con una oración? Oremos. Querido Dios, gracias porque a través de tu palabra entendemos que existe este principio de la unión divino-humana. Ayúdanos a cumplir nuestra parte para que tú puedas hacer la tuya. Ayúdanos a entender que a veces debemos mojarnos los pies
para que tú puedas hacer el milagro que estamos necesitando. Dirige nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Deseo que Dios te bendiga y te espero para la próxima, para seguir compartiendo reflexiones de la Biblia.